Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy vamos a platicarles del producto de Médica Activa en exceso. La verdad está muy sencillo de entender el producto. El Médica Activa en exceso es un producto que va a complementar la protección, pero ¿de quién va a complementar la protección? De aquellas personas que hoy día cuenten con un seguro de gastos médicos mayores colectivo. Esto es importantísimo. Creo que esta es una parte importante que ustedes deben de considerar. Este producto está diseñado exclusivamente para estas personas que hoy día tienen esa prestación laboral y que la suma asegurada que tienen en la compañía X por la cual laboren, ¿no? No les permite tener un acceso mayor a una cobertura de gasto médico. Esta oferta de valor, pues, ¿en qué consiste? Pues funciona de manera adicional a lo que hoy día tienen contratado en sus compañías. Obviamente me queda clarísimo que cuando nosotros formamos parte de una empresa, parte de las prestaciones en algunas empresas privadas, parte de las prestaciones es que te dan un seguro de gastos médicos mayores colectivo. Y normalmente, no estoy aseverando que todas, normalmente estas pólizas de gastos médicos mayores que tenemos en colectividad son sumas bastante limitadas. Entonces, sabemos los que nos dedicamos a este negocio que cuando entramos a un hospital y también dependiendo del tipo de hospital, las sumas aseguradas no son suficientes, sobre todo para temas catastróficos o enfermedades crónico-degenerativas donde los tratamientos, y vuelvo a insistir, dependiendo del tipo de hospital al cual acudamos, pues va excediendo la cuenta, ¿no? De tal manera que te puedes ir agotando esa suma asegurada, porque recordamos que la mayoría de las compañías aseguradoras en el mercado mexicano, no todas, con casos como Prodem, tienen sumas reinstalables cada año, pero la mayoría, todas las sumas aseguradas son por padecimiento. Entonces, una vez que tú agotes esa suma asegurada para ese padecimiento en cuestión, pues ya te quedas sin esa cobertura. Entonces, prevén justamente pensando en esta población que somos activas y que trabajamos en una empresa, prestamos nuestros servicios en una empresa y tenemos esta prestación, bueno, pues diseña este producto de Médica Activa en Acceso. ¿Cuál es el mercado objetivo que tiene Prevem? Pues para este tipo de clientes. Los clientes que pueden adquirir esto, el universo es bastante amplio porque se demuestra que 5.8 millones de asegurados tenemos pólizas colectivas, es decir, estamos asegurados en una colectividad. Esa es la parte importante. O sea, nuestro universo es bastante grande. Podemos llegar a estas personas que contamos con pólizas colectivas. Digo contamos porque yo pertenezco a un colectivo en la empresa en la cual laboro. Entonces, pues yo podría ser un mercado objetivo. Aquí también la parte interesante es que los asegurados van a ser hasta 69 años, 11 meses. Eso también pues amplía la oferta versus a lo mejor otras compañías que ofrecen este tipo de producto y que pues el límite de aceptación de edad es hasta 64 años. Lo que sí es importante considerar es que estos prospectos que quieran contratar esta póliza en exceso no deben de tener las siguientes enfermedades. Diabetes, esa no es aceptable. Hipertensión, tampoco es aceptable. Y otra cosa muy importante, siniestros abiertos. ¿Por qué esto es importante considerarlo? Vamos a imaginar que yo soy clienta de Miguel, yo pertenezco a UFC, estoy en una póliza colectiva en otra compañía. Efectivamente, mi suma asegurada es una suma asegurada pequeña, porque es una prestación, vuelvo a insistir, mi suma asegurada es de 1 millón de pesos. Entonces, en el supuesto de que yo estoy sana, como hasta el momento, yo no tengo aperturado ningún siniestro con mi póliza actual colectiva. Entonces, yo soy una candidata idónea para contratar este beneficio de la póliza de médica activa en exceso. Pero, ¿qué pasaría si por el contrario, hoy día yo estuviera atendiéndome con algún padecimiento, con mi póliza colectiva, yo ya no sería sujeta a la contratación de este producto? Eso es muy importante que ustedes lo consideren. Entonces, si nosotros nos vamos al mercado colectivo donde tenemos 5.8 millones de personas aseguradas, es muy probable que muchas de estas personas que están aseguradas con sus pólizas laborales, sus pólizas colectivas, tengan siniestros aperturados. Entonces, en ese momento, pues tienen que descartarla del producto. Ahora, que es muy importante que también tomemos en cuenta.
En esta póliza activa en exceso no va a existir la cobertura de cero deducible. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta porque normalmente siempre cuando hacemos la contratación de una póliza de gastos médicos, la mayoría de los clientes queremos contar con este beneficio. Bueno, para este tipo de póliza no existe la cobertura de cero deducible por accidente. Y evidentemente, bueno, pues la idea es que la vigencia de esta póliza vaya en acompañamiento con su póliza colectiva. ¿Por qué? Porque resulta ser que si, por ejemplo, ya voy a empezar a hablar de la operatividad de la póliza. Mi póliza colectiva es de 1 millón de pesos. Se agota la suma asegurada de esa póliza por X padecimiento. La póliza que va a entrar a operar para continuar con el pago, ¿no? de ese padecimiento sería la póliza médica activa en exceso. Esta póliza de médica activa en exceso va a tener una suma asegurada de 10 millones de pesos exclusivamente. Y el deducible que se va a tomar en cuenta es 1 millón de pesos de suma asegurada, que es la suma que coincide que tengo yo con mi póliza colectiva. Algo también importante considerar es que este tipo de pólizas no va a considerar la cobertura de maternidad. La razón de la cobertura de maternidad, ¿por qué no entra? Recordemos que las bases importantes de la cobertura de maternidad, en caso muy particular de Preven, es de que los deducibles tienen que ser inferiores a la ayuda de maternidad. Entonces, de ninguna manera esta póliza tiene un beneficio de 1 millón de pesos hacia arriba en el cuanto al tema de maternidad. Por esa razón, este tipo de coberturas no se va a poder hacer. Sí vamos a poder aplicar el reconocimiento de antigüedad. Tomando el caso mío como ejemplo, yo tengo una póliza colectiva, les decía, yo traigo una antigüedad desde 2013. Yo presentándoles mi constancia de antigüedad de la compañía con la que actualmente tengo mi póliza colectiva, se puede reconocer y bueno, pues por ende se eliminan los periodos de espera. Eso sigue funcionando de la misma manera que una póliza individual. ¿Cuál es la mecánica que se tiene para la emisión de estas pólizas? Bueno, pues primeramente tenemos que cotizar. Existe un tarifario que ahorita se los voy a mostrar. La realidad es que las primas son bastante competitivas. Entonces existe este tarifario donde existe una tarifa para hombres, otra para mujeres y dependiendo de la edad donde nos encontremos. El proceso de suscripción va a ser exactamente el mismo que las pólizas individuales. ¿No? Es decir, las pólizas tradicionales. Eso no va a cambiar en absoluto. Incluso se tiene que requisitar la solicitud multiproducto editable. Ahí viene la opción que ahorita vamos a validar donde pueden corroborar este dato. Van a utilizar esta solicitud multiproducto editable para poder requisitar a ese interesado en contratar la póliza de médica activa. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es de que al pasar por el proceso de emisión tradicional, la gente de 50 años en adelante también se va a someter a examen de selección. Y de igual manera, Prever se va a hacer cargo del costo de estos exámenes. Por eso es muy importante que consideremos en particular para este producto que no va a existir la opción de los descuentos para menores de 50 años. ¿Por qué es importante también tenerlo en cuenta? Porque recordemos que uno de los grandes beneficios que tiene Preven en sus líneas tradicionales y en la línea de protección es que si el asegurado menor a 50 años está completamente sano y quiere pasar por este proceso de selección médica, puede pasar, lo costea Preven y si sale que efectivamente está sano, le dan un descuento por 2 años. Para el producto de médica activa en exceso no sucede eso. Y ahorita lo van a ver porque todo tiene razón de ser. La realidad es que les vuelvo a insistir, las tarifas son bastante competitivas. Entonces, pues sería como ilógico hacer un descuento sobre esa tarifa que ya de por sí es atractiva, ¿no? Entonces, eso es importante que también lo tomemos. Entonces, continuando con todos los textos que tienen de manera importante este producto de médica activa, es que les vuelvo a insistir, ¿no? Lo que platicábamos al inicio de la charla es, sí o sí, nuestro prospecto debe de contar hoy día con una póliza de seguro de gastos médicos colectivo. Eso es importantísimo. Y que también algo muy importante es de que el asegurado no va a poder recibir un monto mayor que el 100% de los gastos reales incurridos
aunque tenga varios seguros, porque también nos hemos encontrado casos contados, pero sí existen, donde el asegurado tiene varias pólizas colectivas, a lo mejor presta servicios a dos compañías y tiene dos pólizas colectivas. Entonces, la suma de los gastos incurridos no puede exceder el 100% de lo contratado en esta póliza de médica activa. Y la procedencia, bueno, importante de todas las reclamaciones, van a pasar por un proceso de evaluación de suscripción médica que tiene productos. El proceso de evaluación va a ser exactamente el mismo que las pólizas individuales. Lo que sí es importante y para que empiece a operar la póliza de exceso es de que Prevé nos va a pedir la carta de agotamiento de la suma asegurada o la carta finiquito de la compañía donde se tiene la póliza colectiva. O sea, ¿qué significa esto? Si Katia Lucio hubiese tenido cualquier padecimiento, ya se agotó su 1,000,000 de pesos en su póliza colectiva y yo ya tengo contratado con Miguel, que es mi agente, tengo contratada mi póliza de médica activa en exceso. Si yo quiero empezar a utilizar estos beneficios de esta póliza en exceso, tengo que entregarle a Miguel para que empiece la compañía esta carta finiquito o el agotamiento de suma. Es una carta que expiden las aseguradoras donde te dicen, pues ya no hay más suma, ¿no? Ya no te puedo seguir cubriendo. Porque si no llegara a pasar esto, es decir, que existiera una suma remanente todavía, no sé, por ejemplo, del 1,000,000 de pesos, que me quedaran 100,000 pesos, por mencionar cualquier importe, la póliza en exceso no va a operar. Eso lo tenemos que tener muy presente. ¿Por qué? Y la razón es muy lógica, pues como el deducible es el 1,000,000 de pesos que yo tengo de suma asegurada, ese va a ser mi deducible en esta póliza en exceso. Si no supero ese 1,000,000 de pesos, pues no tendría, ahora sí viene la lógica de los gastos médicos mayores. Tienes que rebasar tu deducible y tiene que haber un diagnóstico definitivo. Por esa razón, no podría empezar a operar esta póliza en exceso. Algo importante que tienen que tomar en cuenta es que posteriormente a la póliza en exceso, hay veces que los clientes, a lo mejor una persona ya deja de trabajar en la empresa X, ¿no? Tiene su póliza colectiva con la empresa El Patito Feliz SADCB, contrata su póliza en exceso con Preven, tiene ese 1,000,000 de pesos de suma asegurada en el colectivo y su 1,000,000 de pesos es su deducible para esta póliza médica en exceso. ¿Qué sucede en estos casos donde el trabajador deja de laborar en el Patito Feliz SADCB? Pues ya no tendría razón de ser la póliza en exceso. Y ciertamente parte de las condiciones generales que nos da el producto es que nos dice que tendría que pasar por un proceso de selección para que ya fuera un médica activa. Ya no podría quedarse médica activa en exceso porque ya no existe este 1,000,000 que va a ser de deducible. Tiene que pasar por este proceso de suscripción médica para que se migre a un producto individual, como sea el médica activa A, el médica activa B o cualquiera de la gama inferior. Entonces, es importante también que tomemos en cuenta esto porque, bueno, pues nadie está exento de la permanencia en sus compañías y se tiene que considerar para hacer el cambio del producto a un producto de la gama individual. Y obviamente si se hace el cambio de producto a la gama individual, bueno, ya en ese momento pasa por selección médica y se tienen que elegir las coberturas que competen a ese producto. O sea, ya puede hacer el tema de los deducibles inferiores, ya aplicaría el tema de la maternidad, o sea, ya llegarían todos los beneficios de estos planes de la línea médica, porque estamos mencionando el ejemplo, de las líneas médicas y ya pueden hacer uso y goce de estas coberturas. La realidad es que está muy sencillo de entender, o sea, es como parte complementaria de una póliza colectiva contratada en cualquier lugar. Lo que sí es importante mencionar es que no es una póliza de derecho de conversión. No se vaya a confundir con este concepto. Recordemos que una póliza de derecho de conversión, para separar términos, es cuando alguien trabaja en una empresa, le dan la prestación colectiva y si llega a salir esta persona de esa empresa, y si tiene contratado el beneficio, el contratante, obviamente el Patito Feliz S.A.S. en el ejemplo que estábamos haciendo, contrató el beneficio para sus empleados del privilegio de conversión o derecho de conversión, significa que al salir el trabajador de la colectividad, puede contratar una póliza individual con esa compañía. Y si tiene abiertos siniestros,
ahí deben de venir las condicionantes, dependiendo de la compañía que sea, deben de venir las condicionantes donde se indica que tiene hasta cierto monto para seguir cubriendo el complemento o el pago del siniestro que estaba ya aperturado con la póliza colectiva. Esos son los derechos de conversión, que es muy diferente a esto, porque si hacemos esa distinción, recordemos que para contratarla incluso no puedes tener aperturado ningún siniestro. Entonces, no hay que confundir esos conceptos que son importantes y que a lo mejor sí en su momento en la operación pues nos llega a, a causar ciertas pues diferencias, ¿no? En la terminología o podamos llegar a pedirle o decirle algo a nuestro cliente que no corresponde.